A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. ¿Quién iba a decir que un día Pedro Lemebel se moriría de verdad? Aunque me había tomado jeriza, igual lo quise como otros caídos en desgracia en su lengua de Maputo, categoría política debida a Luis Cárcamo Huechante. Y me reí cuando días antes de su muerte, mientras los chacales queer venían incubando su necrología, él se levantó del lecho para ir a su propio homenaje en la noche machuca del Festival Teatral Santiago a Mil. Tan raudo y temible como la loca de Atracción Fatal saliendo de la bañadera de la casa del adúltero. En los corrillos de la maledicencia, entonces solemnes por el venidero fenecer, lo imito, total, ya no puede leerme y hacerme juicio, los chacales le iban contando las respiraciones y los brincos del corazón mientras mantenían apoyado el dedo en la tecla Send, ansiosos por publicar primero su pálido final y aspirando a la filiación de esa loca genial, deslenguada y soltera, en competencia a codazos por quien demostraba que había estado más cerca de su último suspiro. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, como nunca, bienvenides y bienvenidos a la República de las Letras para comentar este libro que nos convoca esta noche, que es ni más ni menos que Loki Bambia de María Moreno. ¿De qué trata Loki Bambia? Ya lo vamos a explicar, pero primero saludemos a nuestro panel de esta noche. Omar Sarraz. Buenas noches, querido Patricio, ¿cómo estás? Cada día mejor. Antonella Esteves, ¿cómo estás? Un poco resfriada, pero aquí estamos. Vamos. Ya, pero ¿tienen ganas de seguir viviendo o no? Eso es muy importante para saber si... Sí, siempre hay ¿Sí? algo por lo que vivir. Ya. Mañana tenemos un día histórico, estamos llenos de pletóricos de esperanza. Sí, es verdad. Sí, cierto. De veras que mañana es 7 de mayo. Es cierto. Claro. A ver, estábamos contando esta fecha con muchísimo Wow. entusiasmo, con esperanza, Sexy, la transformación sexy todo, profunda del claro. país. Sí, Sí. sí. Es cierto, es cierto. Se me sale el corazón del pecho, ¿no? Del Estudiamos, entusiasmo cívico. estudiamos tanto como la otra vez. Pero por supuesto que sí. En fin. Pero bueno, aquí estamos con Omar, con Antonella, con este humilde servidor, ¿ah? A veces con más garra que ganas de vivir, pero lo importante es que aquí estamos. Aquí estamos. Para comentar este libro que en todo caso es una suerte de bálsamo en medio de la vida a veces tan vertiginosa y poco poética que nos toca vivir. Digo esto porque voy a hacer una pequeña introducción, compañeros, y luego les doy la palabra. María Moreno, autora que yo no conocía, pero que es muy prestigiosa en Argentina. Cuando digo prestigiosa no lo digo en el sentido convencionalmente fome del término, sino que lo digo en el sentido de que es una suerte de referencia, ¿eh? Desde hace varias décadas de reivindicación de los márgenes, de la reivindicación de los alternativos, de los que no son como el estándar. Guardando las proporciones, una suerte de Nelly Richard, quizás, ¿no? Quizás un poco más callejera, quizás un poco menos teórica, pero que en este libro, cuyos relatos tampoco son muy clasificables, porque a veces son más ficcionales, a veces son más vivenciales, a veces tienen un carácter más irónico, otros más de homenaje, nunca pierde la acidez de la pluma, la reivindicación de esta suerte de república queer, porque Loquibambia, que originalmente es una palabra, un americanismo en desuso,
que tiene que ver con personas o conductas fuera de lo común. Vendría a ser algo así como Loquillos o algo por el estilo, ¿no? Es reivindicado por María Moreno como el nombre de una patria, ¿no? De una patria imaginaria, donde concurren todo tipo de disidentes y de disidencias sexuales. Solo eso hace posible que en este libro conviva María Moreno, con Oscar Wilde, más bien con la estatua de Oscar Wilde, con Pedro Lemebel y con otros, ¿no? Y con un universo literario también donde los autores, y esto es muy interesante para la conversación, que ella reivindica son hombres, pero hombres que están en esa misma órbita queer, ¿no? Bueno, Lemebel es probablemente el que más brilla en las palabras de María Moreno, quiero decir, el que más refulge, pero bueno, hay otros a los que ella también rinde tributo a lo largo de estas líneas. Un libro que se me olvidaba decir, tiene, además de Loquibambia, tres palabras más entre paréntesis, que son las frases sexo e insurgencia. Fíjense ustedes que mezcla aquella. Dicho lo dicho, entrego completamente mi palabra a quien la quiera tomar. Este es un libro de ensayos que está publicado en Chile por la editorial de la Universidad Diego Portales. Está absolutamente instalado en los estudios queer, diríamos, y es un libro que se mueve entre el periodismo y la teoría. Yo también pensaba, no nos pusimos de acuerdo, pero yo también pensaba, no sé si hay alguien en Chile que escriba como ella, ¿no? Probablemente alguien que se ha dedicado a la escritura sobre la disidencia, como tú decías, Nelly Richard, que tiene tremendos textos al respecto, pero lo entretenido de María Moreno es que ella está muy en el texto, ella misma, y también que ella se mueve más desde lo periodístico o de la crónica, probablemente, ¿no? Entonces, diríamos que teniendo mucha profundidad sus textos son menos densos que los teóricos o teóricas de la Academia Queer, diríamos. Es un libro que está muy situado, además es muy porteño, es muy de Buenos Aires. Y claro, el MBL probablemente sea el referente más cercano que nosotros tenemos, y a mí me llama mucho la atención también la elección de los textos, porque claro, Perlonger es un nombre súper importante, pero me imagino que al interior de la teoría queer, yo no, o sea, hay muchos nombres con los que yo me encontré acá, que yo los estudié en el doctorado, pero yo estudié un doctorado en género. Entonces, o en el paso de la literatura probablemente tengan cierto su lugar. Estoy pensando, claro, por ahí aparecen otros, en la literatura queer latinoamericana hay otros, hay un grupo de cubanos muy importante, uno podría decir Donoso, también se instala desde ahí, y es interesante lo que tú dices, que son en general autores hombres, o aparecen, cuando aparecen mujeres, son travestis o trans. Sí. Entonces, derechamente está en ese espacio de lo ambiguo, y lo ambiguo como expresión artística, y la vida como expresión artística ambigua también, que yo creo que con los personajes que ella se fascina son con esos que hicieron de su cotidiano la performática también. Y eso es lo que ella se dedica a hablar ahora, no solamente sobre personajes artistas o creativos o de alguna manera célebres desde su creación. También hay un par de artículos que me parecieron muy entretenidos sobre masoquismo y bondage, ¿cierto? Y sobre la profesionalización del espacio de el SM, y todo eso está bien, a mí me pareció bien interesante, además porque ella es muy juguetona con cómo escribe y cómo se sitúa con les interlocutores. Eso como para que quienes nos escuchan puedan hacerse una idea de lo que estuvimos leyendo esta semana. Muy bien. Sí. Bueno, compañero. No, simplemente claro, decir algo, sí. Omar, déjame decir algo diga. breve, ¿ah? Como no hablo nada en la semana, te fijas lo viscerales que pueden llegar a los seres humanos, ¿ah? O sea, a mí me pagan por hablar, hablo todos los días y quiero seguir hablando el sábado en la noche, ¿no? No, muy breve, compañero, muy breve. Sí. Simplemente un matiz en relación, no sé, bueno, en relación a lo que dice Antonella.
No sabía cómo describir estos textos porque Antonella tiene razón en que son crónicas y la crónica es un género ya mestizo en el sentido de que está medio camino entre la literatura y el periodismo, eh, pero además sin ser teóricos tienen algún tufillo teórico porque pasan dos cosas, ¿eh? En términos de contenidos hay una permanente autorreflexión del hablante lírico o de los acontecimientos, por lo tanto, y ahí hay un lenguaje meta que va dialogando con lo descriptivo, ¿no? Pero por el otro lado, una intuición de que está muy bien pensada la elección de la redacción, ¿no? Por lo tanto, podría haber ahí una dimensión teórica en las entrañas de lo que uno lee, ¿no? Por eso es que también el lado teórico tampoco aparece como tan ajeno ante los ojos del lector. Bueno, he dicho lo dicho, compañero. Bueno, María Moreno, que de nacimiento es María Cristina Forero, ella elige también un seudónimo como una elección que dice que es necesaria un volver a nacer del artista. 1947 nació. Tal vez su premio más importante se lo dio este país, porque en 2019 ganó el premio iberoamericano de narrativa Manuel Rojas, que entrega el Ministerio de las Artes, las Culturas, las Artes y el Patrimonio, porque el patrimonio siempre es uno. Les cultures. Claro, las culturas, las artes y el patrimonio, el 2019 fue premio Manuel Rojas. Bueno, a mí me pareció muy interesante. Es cierto que yo tenía una dificultad que tal vez ustedes pueden compartir, en menor medida Antonella, porque Antonella vivió en Buenos Aires un tiempo, pero como a uno le falta el contexto de alguien que vive en Argentina, hay muchas cosas que se le escapan y hay textos que son del 99, del 2002, del 2005, 2011. Entonces, había cosas que podían ser un poco difíciles de entender, pero en el sentido general se sabía más o menos, o yo creo que sé hacia dónde iba. Está bien escrito, es bien interesante, y yo quisiera, antes de continuar, leer lo que decía Patricio, el epígrafe, ¿no? Hacía tiempo me venía rondando la palabra loquibambia. Era un retintín mental que irrumpía hasta las ocasiones más serias, como la de escribir un manifiesto contra el gobierno o argumentar a favor del aborto legal, libre y gratuito. Me gustaba que se descompusiera el loca, locus, bamba. La imaginaba mayúscula como el nombre de un país tan mítico como el de Jauja, igualmente feliz. Una isla voladora y sin fronteras, una especie de asentamiento transnacional que se fuera instalando al azar por sobre mar y tierra, una patria portátil para los disidentes sexuales. Loquibambia, incapaz de fundarla más que con la imaginación, reuní los artículos que componen este libro. Y quiero completar eso con 5 líneas que dice aquí en la página 61. Para algunos el fin de la dictadura fue cuando se llamó a elecciones democráticas, para otros cuando Alfonsín recibió la banda presidencial, pero para nosotros, entre comillas nosotros, fue cuando Néstor Berlinguer leyó en el hall del Teatro Municipal General San Martín su poema Cadáveres. Éramos un grupo de civiles que, aún en los años de plomo, pensábamos que las fuerzas históricas no eran las únicas responsables de nuestras percepciones, que era necesario crear relaciones alternativas con el propio cuerpo y el de los otros, conectar política y subjetividad, para que el socialismo fuera, lo decíamos sin ironía, vida interior. Entonces, lo que yo creo es que ese párrafo resume un poco para mí todo lo que estuvimos leyendo, ¿no? Estas subjetividades con la política, estos movimientos históricos que están a la vez siendo cuestionados en varios textos. Ella es bien interesante porque cuestiona a las izquierdas, a la izquierda, hablando de cómo este ascetismo de la izquierda negaba todo esto que es el deseo, el sexo, la subjetividad, lo que se ha reprochado muchas veces. Y bueno, me pareció en general muy interesante y muy, muy profunda, con mucho conocimiento y también con mucha calle, lo que es muy entretenido.
Mucha calle, es verdad eso. Vamos a la música, ¿les parece? Vamos a la música, nos parece. Me salió con un acento de no sé qué país. De un acento de Loki Bambia. Puede ser, puede ser. Sí, ya, ¿quién parte? Yo les propongo que escuchemos a Virus. No, no lo puedo creer. ¿También vas a escuchar? ¿Quieres poner a Virus? Pon tú a Virus, si no tengo una opción. No. Bueno, ¿cómo pero es si hay más, posible que más de estemos? una canción de Virus. No me interesa que lo pongas tú. Lo que me parece increíble es que estemos tan sincronizados. ¿Cómo Pero es espérate, posible? Omar, ¿qué canción ibas a poner tú de Virus? Mira, es que tengo la favorita que no la iba a poner porque ya la puse antes, que era Sin Disfraz. Ya. Pero la que iba a poner era Pronta Entrega. Ah, pero puedes poner Pronta Entrega porque yo voy a poner Imágenes Paganas. Perfecto. La noche Es que Virus. son súper queer para escuchar música ustedes, ¿eh? Bueno, yo tenía Rufus Wainwright, tenía una lista más o menos importante de gente que voy a poner, pero me parecía que Imágenes Paganas, además pensando en que trabaja con muchos artistas, creadores de imaginería, da para escuchar. Así que podemos poner. Me siento tan hétero en este momento, les pido perdón. Vamos a volver a eso. Sí, ya, pues. Entonces, escuchamos Imágenes Paganas de Virus.
O si, como dice Richard Sennett en su libro El declive del hombre público, cada vez más conflictos políticos son interpretados en función de la actuación de las personalidades políticas y no de sus programas, la credibilidad de éstas se debe menos a sus realizaciones que a sus estilos, y sus anécdotas importan más que lo que dicen, convirtiendo los hechos sociales en símbolos de tal o cual carisma. Entonces, ¿qué les hace que digan barrabasadas? ¿O tendremos que aceptar que estos textos no son fallidos, sino funcionales a los proyectos de quienes parecen haberlos dejado escapar? Porque lo que antaño llamábamos pueblo, que incluye cada vez más a verdaderos refundidos de la tierra, prefiere la seguridad a la justicia. Que sus hijos no sean gays, lesbianas o trans, que los negros sigan en los bordes o en las cárceles, que las mujeres lleven el peso del hogar sobre sus lomos, que los migrantes sean deportados, aunque nunca, por más interpelado y adulado que sea en épocas electorales, es reconocido por los 7 u 8 dueños del mundo a los que representan sus candidatos. ¿Habría existido un límite en las prácticas contemporáneas de la revolución bienvenida de feministas y disidentes sexuales? Para Rita Segato, las políticas de la identidad y los feminismos constituyeron una fuerte pedagogía democrática, pero tuvieron su colonialismo interior. Lograron que le pusieran palabras a todo lo que quería ser reconocido, pero agitaron sin hacer transformaciones irreversibles. Existe seguro una responsabilidad de las izquierdas que jamás se liberaron de su puritanismo fundante y adhieren a la sublimación de los deseos y al ascetismo rojo, como garantía de luchas, entre comillas, puras, que se centran siempre en la economía y lucha de las clases. Es posible que la política revolucionaria en sí misma sea una instancia represiva, dijo alguna vez el activista Guy Haukenhem, fundador del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria de Francia, exmiembro del PC local y muerto de SIDA en 1988. Eso es parte de un texto que se llama Tourette en política y que habla de cómo es posible que Trump, Bolsonaro y Macri sean votados, no a pesar, sino por sus dichos y sus comportamientos de masculinidad tóxica, diríamos, ¿no? En un texto de este libro, Loquibambia, Sexo e Insurgencia, de María Moreno, publicado el 2019 en nuestro país por ediciones de la Universidad de Diego Portales. Pasarles el dato, si no lo saben, de que A Tontas y a Locas, y también de la autora María Moreno, está también publicado en nuestro país, por la gente estupenda de Montacerdos. Dato. Ambos en Clepsidra. Ambos en Clepsidra, sin duda. Y quise escoger ese texto también como para explicar un poco que los textos de María Moreno se mueven dentro de la disidencia sexual, pero también de la disidencia política. Y es bastante crítica respecto también a los espacios que han dejado o ocupado las disidencias sexuales en términos discursivos y en términos políticos, ¿no? Y me parece que eso también le da una densidad al texto que es interesante. Ahora, de nuevo, me parece que la colección de columnas o de relatos que hay aquí son muy interesantes porque se mueven constantemente. Ella es muy poderosa para decir ciertas cosas y lo dice con mucha consistencia. Y también, especialmente en los últimos textos, que son sobre todo entrevistas, que se mueven entre la crónica y la entrevista, es bien juguetona. Y, por ejemplo, en la que partió leyendo Pato del MBL, es mucha crónica porque es mucho, yo estaba ahí cuando, o esto pasó y yo observé y me pasó esto con Pedro y después me pasó esta distancia y no sé qué. Creo que también esa diversidad de la estrategia de dónde sitúa la voz está súper interesante. En cierto momento quise creer que María Moreno nos estaba diciendo que la disidencia sexual no era sino otra forma de disidencia política. Cuando yo te escuchaba, Anto, seguramente porque ya María Moreno había hecho al MBL sobrevolar alrededor nuestro, mientras te escuchaba ese párrafo me acordé del poema Hablo por mi diferencia, creo que se llama, ¿no? Que es como el manifiesto del MBL, que siguiendo la misma línea de tu argumentación es en principio un manifiesto de reivindicación de la sexualidad no binaria, pero que perfectamente, a propósito de las menciones que hacías a la ultraderecha actual, podría funcionar como un manifiesto antifascista, ¿no? Y tal como podría funcionar como un manifiesto antifascista, perdónenme la comparación o la analogía, la canción Mambembe de Chico Buarque, ¿no? Donde reivindica a los judíos, a los gitanos, bueno, en general a los perseguidos, ¿no? Y me dio, yéndome en la volada, por cierto, no sé si en este programa uno se puede ir en la volada, vamos a preguntarle
al auditor de la semana pasada, pero si ustedes después pido perdón. No, si aquí estamos para analizar todo objetivamente. Ya, chucha. Aunque somos sujetos, no sé cómo hacer eso. Oye, los dejo entonces porque tengo que hacer. Tengo aquí les dejo el chat GPT para que se haga cargo del programa y me retiro. No, pero yéndome en la volada, pensaba en por qué María Moreno había ido a rescatar una pobre palabrita en desuso. No sé si ustedes supieron o se encontraron hace como 3 o 4 años atrás cuando se pusieron de moda campañas para salvar palabras en desuso. Entonces uno iba y rescataba una palabra en desuso y la empezaba a usar como para tratar de ponerla en circulación. Y esas palabras olvidadas o esas palabras marginadas o esas palabras que ya no cabían en el habla cotidiana, yéndome en la volada, como Loquibambia, me parecieron parecidas a esas personas que están en el margen, que están fuera del estándar y que de alguna manera resisten, ¿no? Y, y esa mezcla, que es una volada, lo reconozco, me pareció bonita. Me gusta creer, porque eso ya convertiría este libro en un libro realmente genial, que cuando ella está hablando de Loki Bambia para construir este país imaginario, está haciendo con el idioma lo mismo que está haciendo con la reivindicación de las disidencias sexuales, ¿no? Y poniéndolas a ambos en la misma mención de la relación entre el margen bueno, parafraseando a Nelly Richard, ¿no? Y su gran obra, entre el margen y las instituciones, ¿no? Ajá. Bueno, pero eso que tú dices, Patricio, es tremendo porque, por ejemplo, hay palabras en desuso como pobres y pobreza, que ya de aquí a unos meses ya no se va a saber lo que significan, porque mendigo. Parecería... ¿Ah? Mendigo, persona en situación de calle. Claro, ya no hay vagabundo, mendigo, ya, puede ser que tengan una carga, pero la pobreza es pobreza y bueno, esto de cambiar los nombres es un poco como eso de decir que el lenguaje crea realidad hasta cierto punto, porque yo no sé si te va a calentar un poco más si te dicen que estás en una situación de vulnerabilidad y no que eres pobre, si va a tener más parafina en la estufa, no tengo idea. Entonces, sí, los juegos del lenguaje, pero además decir las cosas sin miedo, mira, por ejemplo, ahora, antes se decía la cadena del libro, el mundo del libro, ahora es el ecosistema del libro. Y resulta, yo a veces pienso en el ecosistema, hay depredadores, hay presas, hay de todo también. Entonces, hay carroñeros. Claro, de repente se dice, hay que poner en valor la cultura. Entonces tú dices, se toman cosas de un ámbito económico, de un ámbito, no sé, de las ciencias naturales, y se pasan, y como la gente quiere ser parte, empieza a repetir esas frases para no ser el tipo anticuado, el tipo que está fuera. Entonces yo creo que en el lenguaje uno debe ser también honesto y debe ser auténtico y usar las palabras que siempre ha usado o si no las quiere usar, cuestionarse. Y un aspecto un poco más radical de esto que estamos diciendo a propósito de la palabra loquibambia, que me parece que es un tema interesante el que tú pones, es la cantidad de siglas con las que se habla, impresionante, y eso te deja fuera todo el tiempo. Ahora se habla de, te mando el PPT, el GAM. Claro, el PDF, entonces si tú preguntas qué es el PDF, qué es el PPT, qué es el... Y todo el tiempo estamos con siglas y ya no nos entendemos. Qué sé yo, la Confusam, no sé, o sea, todos, no, es el MINCAP. Entonces muchas veces ya se perdió la costumbre de poner entre paréntesis la primera vez que se dice, que se usa una sigla, pues poner lo que significa, ¿no? Se ponía la sigla y ahora ya no. Simplemente va la sigla, te mando un SMS. Bueno, entonces creo que eso es importante. Y a propósito de esto que estamos hablando, hay una reflexión bien interesante de María Moreno cuando habla de el ascetismo en el lenguaje o cuando destaca en Lemebel lo modernista, esta cosa de lo floreado, ¿cómo decirlo? La cantidad de palabras.
decir las cosas de una manera, digamos, con mucha emotividad, con mucha, decirlo no con precisión, ascetismo. Entonces ella empieza a hablar de cómo en Argentina se ha perdido este modernismo que Lemebel conserva en la crónica en Chile, y eso me parece que después lo podríamos leer, pero es muy bonito. No sé qué les pasa a ustedes como periodistas con toda esta reivindicación de la crónica, en esa parte donde habla justamente de cuando se habla de los detenidos desaparecidos, de violaciones de derechos humanos, esta cosa de, por respeto aparentemente, ser muy conciso, hablar muy de situaciones y de hechos, y no extenderse, digamos, no poner una subjetividad que siempre está ahí. No sé qué les pasa a ustedes con la crónica, siendo periodistas. Yo creo que depende de qué estés haciendo, ¿no? Volviendo a María Moreno y a los ejemplos que ella da, hay un ejercicio de escritura barroca en las y los les escritores queer, que yo podría asimilar como juego, ¿no?, a el ejercicio performático de los cuerpos en el mundo las películas de Almodóvar. Sí, eso estoy pensando, no solamente en la lógica travesti, que es, sino como toda la lógica performática de lo que se hace visible, ¿no? Y de esto de yo no estoy aquí para ocultarme, sino exactamente es como como dices tú en las películas de Almodóvar, cuando dice el agrado, uno se parece más a sí misma cuando se acerca a lo que soñó, o algo así, dice en Todo sobre mi madre, ¿no? Y yo creo que ese ejercicio performático del exceso, ¿cierto? Que tiene el mundo, parte del mundo de la comunidad LGTBQ+, ¿sí? Tiene que ver con una idea de presencia, tiene que ver con una resistencia, tiene que ver con una estética, que también está en la literatura. Entonces, claro, ya habla de Perlonger, habla de Lemebel, uno puede pensar en Sarduy también, en esta serie de autores, Donoso de nuevo, que van a jugar con las posibilidades del lenguaje. Y cuando leímos Lemebel, cuando leímos Tengo miedo torero, por ejemplo, acá, hay una fascinación pero no por cualquier lenguaje. En el caso de Lemebel, por ejemplo, y de Perlonger también, que también escribió mucha crónica, estoy pensando también en lo que hace Juan Pablo Sutherland, ultra fan, le amamos mucho. O Manuel Puig, que lo leímos la semana pasada. O Manuel Puig, menos, estoy pensando en el ejercicio barroco, ¿no? Del juego y del exceso y de darse vueltas. Sama Lima Paradiso. Claro. Un libro que no podríamos leer acá porque tiene como 1000 páginas. O Cobra. O de dónde son los cantantes, etcétera. Entonces, creo que la reivindicación del uso del lenguaje, pero también de un lenguaje AM, si queremos ponerlo así, ¿no? Un lenguaje que está en el melodrama, un lenguaje que está en el uso popular, y que estos autores levantan y juegan con él dándole varias vueltas, ¿no? Y nos permiten verlo de nuevo. Y yo creo que parte de los escritos de María Moreno al mismo tiempo que observan este lenguaje, se familiarizan con ese lenguaje, ¿no? Entonces me parece que este ejercicio sobre el lenguaje también es muy queer y es muy de la literatura que ella está, no sé si la palabra es analizar, pero en la que se está moviendo. Exponiendo, sí, que está exponiendo. Sí. Bueno, vamos a la música. Yo tengo ganas de seguir hablando sobre esto, pero podemos hablarlo a la vuelta, ¿no? Tu manejo del tiempo, Patricio López, es una cosa impresionante. Llevamos justo 30 minutos. Hora de la pausa de la música. Ojalá manejara mi vida como manejo el tiempo, al aire. Doctor Strange. Ya. ¿A quién le toca poner música? Omar Sarraz, por favor, proceda. Bueno, yo quería decir, recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor llenas de ansiedad. Pronta entrega, por favor, Virus. Otra vez. Recordando tu expresión,
Vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad, sofocado por el sueño y la presión. Busco un cuerpo para amar. La distancia va perdiendo su espesor. Pronta entrega, por favor. Me puedo estimular con música y alcohol, pero me excito más cuando es con vos. Siento todo irreal cuando es con vos. Siento todo irreal. Sofocado por el sueño y la presión. Busco un cuerpo para amar. La distancia va perdiendo su espesor. Pronta entrega, por favor. Me puedo estimular con música y alcohol, pero me excito más cuando es con vos. Siento todo irreal cuando es con vos. Siento todo irreal. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad. Me puedo estimular con música y alcohol, pero me excito más cuando es con vos. Siento todo irreal cuando es con vos. Siento todo irreal. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad. Cuando es con vos, siento todo irreal. 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 Cuando es con vos. En un artículo titulado Testimonios de los sobrevivientes, Héctor Schmuckler planteaba cómo en el interior de los grupos revolucionarios de la década del 70 en Argentina persistía la escisión capitalista que separaba a los ideólogos de los hombres de acción, a los que desean de los que luchan, a los que quieren transformar la subjetividad de los que intentan tramar colectivos políticos. Ese modelo fragmentador se inscribió en los géneros del periodismo, apareció en el periodo democrático a través del trabajo de algunas figuras ligadas a la militancia con la evidente hegemonía de la investigación,
y dentro de la investigación, la de las violaciones de los derechos humanos. La prosa de prensa separa en crónicas color, columnas especializadas, análisis político, zonas de entretenimiento, a los que piensan de los que narran, a los que interpretan de los que levantan testimonio. La Estrella pasó a ser el cronista en peligro, garante del cumplimiento de la ley jurídica, donde el periodismo se homologa a periodismo político, la verdad coincide con la sentencia y el estilo, y aunque no renuncia al rasero literario marcado por Rodolfo Walsh, instala un ademán ascético y apolíneo, como si adoptar una lírica modernista para los derechos humanos fuera una violación de los mismos en el corazón de una lengua herida, a través de las nuevas acepciones de la palabra desaparecido. Como si para contar ciertas cosas hubiera que renunciar a los goces de la retórica y el uso del español debiera limitarse en una suerte de voto de abstinencia a su función instrumental, a la manera de un ritual de duelo que no cesa. Entonces uno se pregunta qué humus de izquierda produjo una figura como la de Pedro Lemebel, capaz de describir a Claudia Victoria Poblete Laxic en los siguientes términos. Al mirar su foto y leer su edad de 8 meses al momento de la detención, pienso que es tan pequeña para llamarla detenida desaparecida. Creo que a esa edad nadie tiene un rostro fijo, nadie posee un rostro recordable, porque en esos primeros meses la vida no ha cicatrizado los rasgos personales que definen la máscara civil. ¿Desde qué sueño infantil recuperarla, sobresaltada, bruscamente despierta por los bototos pateando la puerta? Los enormes zapatos que entraron en su mundo pitufo, pisando los juguetes que le tenían sus papis en aquella Pascua. La conexión modernista que preserva Pedro Lemebel, los porteños la perdimos de cuajo en 2 momentos. La nueva ascética instalada por Borges de Grupo Sur, que marcó aún a sus adversarios ideológicos y que asociaba los fastos del español a la guarangada consumista de nuevos ricos, sirvió para consolidar ideales ascéticos. Bueno, estas reflexiones están en Loki Bambia, que estamos leyendo esta noche, María Moreno, y conversando sobre periodismo, la vida misma, el deseo, la sexualidad, el sadomasoquismo y todo lo que se quiera una noche de sábado. Y la farándula, porque estaba pensando, a propósito de lo que dijiste en el primer bloque, Omar, de que a mí me llamaba la atención varios de estos, que estuvieran estos artículos publicados en Chile, porque son bastante locales, ¿no? Y efectivamente Exacto. requieren cierto manejo en Porteñilandia para poder Un entenderlo. poquito de lunfardo también, ¿ah? Sí, pero Sí. una cosa bien idiosincrática que a mí me llama mucho la atención cuando yo estaba allá y que ahora es más, en ese momento no era tan obvio, hoy día yo creo que la televisión chilena, bueno, no sé, no estoy tan segura, pero tampoco veo matinales, pero allá el cruce entre política y farándula, y entre arte y farándula, es bien delgado. Y hay especialmente en los últimos textos de este libro, hay un acercamiento a ciertos personajes, y a un fotógrafo, ¿cierto? Que ha sido como fotógrafo de estrellas y de farándula y ha hecho mucho trabajo sobre ellas, que está escrito de una manera que a mí me pareció muy interesante, muy curiosa. Estoy hablando de Alejandro Kuropatwa, no sé cómo se dice. Y claro, no sé si en Chile hemos tenido algo como ese espacio, digo, en los espacios de revista Cuché, estoy pensando, ¿no? En los espacios televisivos de farándula, en los espacios, uno puede pensar en su momento Gonzalo Cáceres, quizá, era lo más parecido, pero por supuesto no sé si uno podría considerarlo bajo los espacios de la performance, sin duda, no sé si del arte, no sé. Out. Sí, pero estoy pensando en este cruce que es muy argentino de la desfachatez, probablemente, y del sentido de espectáculo que cruza, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en ese artículo y en otros aparecen muchas referencias a travestis que trabajan en el mundo de las revistas. Por supuesto, cultura de revista nosotros no tuvimos en algún momento, ¿cierto? En los 60, pero luego se perdió, y en Argentina eso tiene mucho peso, y el cruce entre el mundo de las revistas y la televisión de farándula es muy fuerte. Es muy fuerte. Y me pareció muy interesante cómo ella se suma al mundo del arte a ese cruce, ¿no? Y de la divergencia sexual. Y eso es algo que, claro, que si uno lo sitúa en el territorio y en la idiosincrasia desde donde ella está escribiendo, uno lo puede entender un poquito mejor.
Bueno, baste, compañera, pensar en estas celebridades argentinas que provienen del mundo revisteril, pues, o sea, a nivel de vedette, la Moria Kazán, Claro. a nivel de comediantes, el Gordo Porcel, el Flaco Olmedo, y otros, cosa que en Chile sería un poquito más difícil, ¿no? No digo que no Claro. ocurra, pero no ocurre de esa manera tan notoria. Estaba Yo pensando en todo el quería, artículo que hay sobre Copy, ¿no? sí, claro, Sí. Que es difícil pensar un sujeto como Copy en Chile, no, que es un Sí. dramaturgo de disidencia, pero que no está, y eso existe en Chile sin duda, pero la gracia con Copy es que Santa Evita se transformó en un hit, o sea, fue muy popular. Y todavía lo es cuando se monta cada cierto tiempo, entonces como que también tiene que ver con una cosa que, no sé, de tolerancia a lo diverso o de No búsqueda solo, de la o sea, lentejuela, no sé. que no sigue, que no está confinado al margen, dices tú, que Claro. también puede llegar, Y a la seriedad, ¿no? Porque siento también que Sí, como que el mundo artístico queer en Chile se toma más en serio probablemente que el argentino que describe María Moreno. claro. Bueno, quería recoger lo que preguntaba Omar en el bloque anterior sobre los periodistas, y voy a decirlo bien corto, ¿ah? Por esta profesión ha pasado Albert Camus, George Orwell, García Márquez, Benedetti, podría seguir haciendo una enumeración, Isabel Allende, la escritora, quiero sí, decir, y podría seguir enumerando interminablemente. Eh, este verdadero cáncer de la pretensión de objetividad ha terminado convirtiendo al periodismo en una profesión de gente gris, inculta, sin perspectiva, sin capacidad analítica, sin capacidad de escritura, sin Engañosa. estilo, eh, lo cual, al fin y al cabo, es la destrucción, pienso yo, del sentido más profundo del periodismo. Creo que el periodismo debería efectivamente ayudar a conectar partes, y los periodistas no deberíamos tener miedo a reconocernos como personas subjetivas, como, digo, como el vendedor de frutas de la esquina, ¿no? Como el dueño de la claro, bollería de la vuelta, como Omar Sarrás, como el que nos está claro. escuchando, como el chofer del Transantiago, digo, como cualquier ser humano, ¿no? Y, y habernos arrinconado en este falaz lugar, ha terminado siendo muy nocivo para el periodismo. Creo que es muy importante este tipo de reivindicaciones. Sí. Porque incluso uno se encuentra con este intento por mediocrizar en las universidades, en los periodistas recién titulados, y esta cosa media rara de que hay que separar el periodismo de la literatura, del arte, de la poesía, de lo abstracto, bueno, necesitamos volver a dotar de una cierta densidad, de una cierta espesura a Sí. la profesión periodística por el bien del país, ¿no? Porque nos hemos convertido como profesión, digo, no, pues, siempre va a haber excepciones, pero hemos llegado al punto de convertirnos en sujetos no pensantes, en meros como correas de transmisión operativas del Sí, sistema, ¿no? Bueno, y lo digo a sí, propósito porque de que uno de los personajes que aparecen mencionados acá es ni más ni menos que Rodolfo Walsh, el gran periodista argentino. Ujú. claro, porque, o sea, esa es la cosa que es como que no hubiera búsqueda en el periodismo, como que se quedara uno, quedarse en la superficie de lo que ocurre, eso fuera el objetivo o el sentido del periodismo. Alguien dijo, soy sujeto, soy subjetivo, si fuera objeto, sería objetivo. Entonces, que tal vez tú también lo dijiste un poco, Antonella, de pasada. Entonces, el periodismo tiene que ser una búsqueda y el periodista tiene que buscar junto con la gente que está recibiendo su información. No puede ser que el periodista se pretenda quedar fuera y si él no hace la investigación, ¿cómo podríamos nosotros llegar más allá? O No, y sea, el además que periodista está traicionándose, está toda traicionando su investigación función. está situada. Yo creo que Exacto. yo creo que es muy engañoso instalar la idea de objetividad. Eso todos nosotros estamos situados en un lugar y sobre todo quienes trabajamos en medio estamos situados, además de ser sujetos con una historia, con una mirada de mundo, estamos situados en un medio que también tiene una historia, que tiene una ideología, que tiene una agenda. Y Claro. lo que hemos visto, yo creo que en el último año de manera escandalosa, especialmente la instalación de una idea de objetividad que está
llena de agenda política muy específica. O sea, es como, de hecho, no está aquí, está en el libro, también estaba leyendo el libro de Elisa Loncón, y ella hace un análisis en este libro además muy interesante, el análisis lingüístico que ella hace de cómo se trabajaron los discursos en torno a la Convención Constituyente y, por ejemplo, darle el ejemplo del octubrismo, ¿no? De cómo Rafael Gumucio instala, dice ella, yo no tenía idea que había sido él, pero ella dice que Rafael Gumucio instala la idea de octubrismo como un adjetivo negativo, además, como un adjetivo Sí, que como una está, descalificación. claro, que lleva un montón de peso, y es muy interesante pensar cómo eso no es objetivo. Y no se puede usar jamás un adjetivo de manera objetiva, nunca, en ningún contexto, Claro. ¿no? Pero en este caso creo que es especialmente visible la agenda que hay detrás de ese uso, ¿no? Y por eso, claro, lo interesante con las palabras, y volviendo a María Moreno, ella juega con su situación todo el rato, se me pareció muy interesante, porque ella es muy ambigua respecto a sus Sí. propias elecciones y a sus propias historias y a su propia sexualidad, o etcétera, pero está siempre situada, está siempre en la historia. Yo Sí. entré, yo fui, yo miré, yo he leído, yo opino, y me parece que eso también eso sobre todo le da un valor al discurso, porque tú sabes desde dónde se está hablando, y eso por supuesto Claro. es interesante. Bueno, y aparte de eso, hay muchos textos que son sobre sexualidad y sobre comportamientos sexuales, deseos sexuales o qué sé yo, eh, que son bien inquietantes porque hace preguntas bien incómodas. Por ejemplo, ese donde una pareja lesbiana que había adoptado varios hijos, deciden tener un hijo Sordo, ellas son sordo porque sordas. ellas son sordas. Entonces, claro, ahí discutiéndolo, ella dice, bueno, esto es algo que aceptamos o rechazamos. Ahí el asunto, yo diría que es más lo complicado, no es que el hijo vaya a ser sordo porque ellas van donde alguien de una comunidad que ha sido por siglos en Estados Unidos, una comunidad que tiene una sordera hereditaria, casi desde los pioneros, casi desde los primeros que llegaron a Estados Unidos hay una comunidad. Entonces ellos van a buscar el semen de un hombre de ahí como para tener un hijo sordo. No es, a mí el conflicto que me hizo al leer eso, que es una cosa que ella empieza a cuestionar, dice, bueno, pero a ver, ¿aceptamos a la gente, a las minorías o no las aceptamos? ¿Por qué tanto escándalo? Aquí ya no hubo ningún soporte teórico posible al que recurrir cuando ya hacen esto y fue un escándalo. Yo diría algo más simple, como que tú al elegir esto es como que también quisieras elegir el color de pelo de tu hijo, o sea, elegir en los hijos, darles antes de nada una cualidad, ya me parece un poco cuestionable, digamos. Pero ya no va Pero por aquí ahí, Omar, yo pensaría más bien que lo que a ella le interesa en ese artículo, que la crítica, y ella expone que esa ha sido una de las críticas como la que tú señalas, pero a mí me dio la impresión de que ese artículo lo que quería reivindicar el lenguaje, o sea, reivindicar que los sordomudos también tienen lenguaje y que eso es un lenguaje que no es trasladable a un idioma. sí, es Y un ahí yo mundo creo claro. que es muy coherente con el resto del libro en términos de la reivindicación de lo diferente, ¿no? Y que no es mejor o peor, Claro. es otra cosa. No, sí, eso estaba perfecto, porque explicaba que hay un lenguaje con un mundo que no se puede transmitir así como, si nosotros, dice en alguna parte, si no entendemos el japonés, no vamos a decir por eso que no tiene sentido. Y no se puede verter completamente a otro lenguaje. Aquí también los sordomudos tienen un lenguaje que no podemos nosotros entrar en él, y habla de Oliver Sacks y todo esto, pero me pareció que en un momento eso que era el centro tal vez del artículo dejaba por un lado esta cuestión de ¿por qué tanto escándalo si ellas eligen la sordera de sus hijos? ¿Acaso entonces pensamos que es una discapacidad y no? Entonces, la elección sobre eso para un hijo me parecía complicado, aunque el centro era lo que tú dices, era esto de que hay un mundo en el lenguaje y en el mundo de la gente sorda, que no es simplemente algo incompleto, no es que el lenguaje sea eso. Bueno, pero lo que quiero decir finalmente es que los artículos hacen pensar, son muy cuestionadores, muy críticos, y es interesante, y a veces inquietante. Hay ciertas conductas que se describen ahí que son un poco, que pueden causar un poco de miedo.
Sí, pues. No alcanzamos a entrar en eso. Sí, no Tengo somos miedo. masoquistas. Oye, Porque nos estamos tenemos que ya- ir, pero no nos podemos estamos- ir sin. No, claro que sí. Sin mencionar, Antonella, mencionar. La canción de Pato también. No, pero antes de eso mencionar la librería más queer y kitsch de, Camp. de todas las que existen. ¿Ah? Clepsidra, que también reivindica una palabra en desuso, ¿no? Sí. Esta librería, este emprendimiento de un vecino de la comuna, del barrio, se encuentra en la calle Macul 94, ¿no? A metros de Chile, España, lo cual ha generado todo un polo alrededor. ¿Ah? Uno podría decir que el metro es un clúster de la librería Clepsidra. Y la ese Plaza lu- Ñuñoa. Y la Plaza Ñuñoa es un clúster también de la librería Clepsidra, ¿no? Y tanto, bueno, lo importante es que ustedes van a llegar ahí, se van a encontrar con una vitrina maravillosa, una cantidad de libros fabulosos, con la gentil presencia de Omar Sarraz para guiarlos hacia no sé si hacia la felicidad, pero sí hacia la lectura, lo cual es un buen sucedáneo, ¿no? Bueno, hecha la mención y recordando que además pueden seguir a Clepsidra en redes sociales y comprar online en clepsidra.cl. Nos vamos a despedir recordando primero que la próxima semana vamos con Whitman, Canto a mí mismo, y en segundo lugar, despidiéndonos con una canción, y como está tan de moda Fito Páez a propósito de la serie El amor después del amor, que no sé si la han visto, pero Yo ya la vi. está para verla con el corazón en la mano. Y salió la autobiografía, la primera parte, Infancia y Juventud, está el libro. Mira, en Clepsidra. Sí. Vamos a despedirnos Yo con no la... sé. Vamos a No despedirnos será con la Ciudad de Pobres Corazones de Fito Páez. Eso. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Chau, chau. En esta puta ciudad todo se incendia y se va. Matan a pobres corazones. Matan a pobres corazones.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos. Librería Clepsidra. En Ñuñoa, en Macul con Irarrázaval, está la librería Clepsidra. Libros de ciencias sociales, literatura, filosofía, poesía, lecturas escolares de arte y teatro. Avenida José Pedro Alessandri 94, teléfono 225-5706. Consulte nuestros títulos y autores en www.clepsidra.cl.